Bien, hermanos, Dios me los bendiga en esta mañana preciosa que el Señor nos ha regalado. Le damos gracias a nuestro Señor por permitirnos estar en su casa, ¿verdad? Para honrarlo, para glorificarlo, para recordar, ¿verdad?, lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Le voy a pedir, ¿verdad?, que antes de comenzar, que verifiquemos los aparatos electrónicos, que nada interrumpa la comunicación con nuestro Dios Padre, con nuestro Señor Jesucristo. Bien, les pido, ¿verdad?, que tenemos los rostros y encomendemos, ¿verdad?, a nuestro Dios Padre, ¿verdad?, para comenzar el servicio de adoración. Oremos. Padre nuestro, Señor, te alabamos y te glorificamos. Te damos a ti toda la gloria, te damos toda la honra, Señor, porque solo tú la mereces. Damos gracias por nuestro Señor Jesucristo, por el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Hoy nos reunimos cada primer domingo para honrar y glorificar lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Nos ha dado el perdón de los pecados, nos ha dado la salvación del alma y nos ha abierto una puerta, una entrada al Dios Padre para que podamos ser redimidos a través de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias por su Espíritu Santo, porque Él nos ha confrontado, Él nos dio la palabra, Él dio la palabra revelada, y a través de esa palabra hemos conocido cuál es nuestra condición, cómo vivíamos ante Dios, que necesitamos arrepentimiento, necesitamos reconciliación con Dios, y que a través de Cristo Jesús somos salvos. Damos gracias por su palabra, pues es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, es nuestra guía, es la que nos muestra el camino correcto que debemos seguir para que el carácter de nuestro Señor Jesucristo vaya formándose en cada uno de nosotros. Damos gracias por el cuerpo de la iglesia, por los hermanos, porque nos tenemos unos a otros para darnos ánimo y consuelo, para animarnos a continuar adelante en el camino de la fe. Damos gracias por el techo, damos gracias por el vestir, por los alimentos, por la salud, damos gracias por la paz que respiramos. Y venimos ante ti, Señor, en esta mañana pidiéndote por las alabanzas, Señor, por el servicio que vamos a hacer en honor a tu nombre, pidiéndote, Padre, que recibas las alabanzas como olor grato a tu presencia. Nosotros sabemos que somos inmerecedores, Padre, de que nos escuches, de que escuches nuestras alabanzas, de que aceptes nuestras ofrendas. Pero tú nos has justificado, Padre, por medio del creer en Cristo Jesús, por medio de esa obra perfecta, por ese sacrificio. Nos ha dado, Señor, el perdón de los pecados, Señor, y nos ha otorgado la vida eterna. Gracias, Señor, por esa gracia inmerecida, Padre. Te pedimos, Padre, por los hermanos, si alguien más viene hacia este lugar, Señor, sé tú con él, Padre, con ellos, trayéndolo seguro, Padre, y guardándolos en el camino de todo peligro. Todas las cosas, Señor, que hemos orado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, la hemos orado, Padre. Amén. Pedimos al hermano René que nos continúe con la lectura de la palabra. Buenos días, hermanos, Dios los bendiga a todos. Amén. Buscamos nuestras Biblias en el libro de Isaías, capítulo 22. Isaías, capítulo 22. Profecía sobre el valle de la visión. ¿Qué tienes ahora? Que con todos los tuyos has subido sobre los terrados. Tú, llena de alborotos, ciudad turbulenta, ciudad alegre. Tus muertos no son muertos a espada, ni muertos en guerra. Todos tus príncipes juntos huyeron del arco. Fueron atados todos los que en ti se hallaron. Fueron atados justamente, aunque habían huido lejos. Por esto dije, dejadme, lloraré amargamente. No os afanéis por consolarme de la destrucción de la hija de mi pueblo, porque día
este alboroto, de angustia y de confusión, de parte del Señor, Jehová de los ejércitos, en el valle de la visión, para derribar el muro y clamar al monte. Y Elam tomó aljaba, con carros y con jinetes, y Kir sacó el escudo. Tus hermosos valles fueron llenos de carros, y los de a caballo acamparon a la puerta. Y desnudó la cubierta de Judá, y miraste en aquel día hacia las casas de armas del bosque. Visteis las brechas de la ciudad de David, que se multiplicaron, y recogiste las aguas del estanque de abajo, y contasteis las casas de Jerusalén, y derribasteis casas para fortificar el muro. Hicisteis foso entre los dos muros para las aguas del estanque viejo, y no tuvisteis respeto al que lo hizo, y mirasteis de lejos al que lo labró. Por tanto, el Señor, Jehová de los ejércitos, llamó en este día llantos y endechas, a raparse el cabello y a vestir el cilicio. Y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo: comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no os será perdonado hasta que muráis, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Amén. Bien, hermanos, nos ponemos de pie, comenzamos las alabanzas a nuestro Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo, si su salud así lo permite. Tú eres el Rey, Señor. Única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Mi único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación.
Desde el fondo del mar, desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor sobre el cielo y tierra, tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor sobre el cielo y tierra, tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios, que tú eres la roca eterna, Señor sobre el cielo y tierra, tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios, que tú eres la roca eterna, Señor sobre el cielo y tierra, tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios, tú eres la roca eterna, Señor sobre el cielo y tierra, tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Bien, hermanos, oramos por nuestra isla, por las familias, por los enfermos. Le pido, ¿verdad?, que inclinemos sus rostros y oremos al Dios Padre y a nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro, Señor, venimos ante ti una vez más, Señor, dándote gracias, Padre, por todas las cosas, Padre, que tú has hecho por nosotros, por permitirnos estar aquí en tu casa de oración. Te pedimos, Padre, por nuestra isla,
que puedas bendecir esta isla, Señor. En la manera que esta isla es bendecida, también tu iglesia es bendecida, Señor. Oramos, Señor, por los líderes que tú has puesto a liderar en cada lugar, Señor. Tu palabra nos dice que oremos por ellos, Señor. Oramos por el gobernador, por las diferentes posiciones, Señor, que hay en los diferentes líderes, pidiéndote, Padre, que suplas tú las necesidades de cada uno de ellos, que le des sabiduría, Señor. Sabemos que todo lo que está sucediendo, Señor, son tus planes. Aunque el hombre los pueda ver y entender como bien o como mal, Señor, son tus planes y algún propósito, Señor, tú tienes con ellos. Oramos, Señor, para que le des sabiduría a cada uno de ellos. Oramos también, Señor, para que la gracia salvífica, Señor, de tu evangelio pueda llegar a las vidas de cada uno de ellos, que puedan ser impactados con el evangelio, Señor, que tu Santo Espíritu pueda revelar el corazón caído, la necesidad de un Salvador en Cristo Jesús. Oramos por las familias, Señor, oramos por los hogares, oramos por los matrimonios, Señor. Padre, sé tú supliendo las necesidades en cada hogar, sé tú dando sabiduría a cada uno de ellos por medio del entendimiento de tu palabra, Señor, para que puedan comprender la gracia salvífica de tu evangelio, Señor, comprender tus planes, comprender, Señor, la condición del hombre y poder ver que tú nos has puesto en tu palabra, Señor, cuáles son tus planes, cómo podemos llegar a ti, cómo podemos resolver, Señor, las deficiencias de nuestros corazones, Señor. Te pedimos por los enfermos, Señor. Padre, que seas tú sanando, ya sea por medio de la ciencia, ya sea por medio, Padre, de un milagro. Sabemos que eres poderoso, Señor. O si es una puerta que has abierto, Señor, para llevar las personas hacia el destino donde tú has decidido, Señor, que las personas pasen el resto de los días de su eternidad, Señor. Oramos, Padre. Te pedimos que le pueda dar fortaleza, que pueda darle paz a los corazones de cada uno de ellos, que puedan entender tu plan perfecto, Señor. Que tú tienes el control sobre todas las cosas, Padre. Y que la enfermedad, Señor, sea un medio de bendición para el hombre, Señor, el cual pueda acercarse a ti, Padre. Te pedimos también, Señor, por la familia de doña Silvia, Señor. Su madre ha fallecido. Entonces te pedimos por ellos, Señor, por cada uno de ellos. Tú nos dices en tu palabra, Señor, que tú tuviste compasión, Padre, cuando viste a Marta llorar, Señor, ante la muerte de su hermano Lázaro. Dice tu palabra, Señor, el versículo más corto de palabra, Señor, Jesús lloró. Jesús se sintió compasión por esas personas, Señor, ante el dolor. Y nosotros te pedimos de esa compasión, Señor, que tú puedas abrazarlos, que tú puedas tomarlos en tus brazos, Señor, y tú puedas hacerles sentir la paz, la tranquilidad que necesita cada uno de ellos, Señor, en sus corazones. Y aunque no entiendan, Señor, el proceso de la muerte, Señor, puedan aceptar tu voluntad, Señor. Y que esto, Señor, la muerte, Señor, donde es un momento donde el hombre tiene para pensar, Señor, reflexionar, Señor, de lo que significa la muerte, puedan darse cuenta, Señor, que también nosotros estamos en la misma posición, Señor. Y si no tenemos un Salvador, Señor, al nosotros partir de este mundo, nuestra enemistad contigo, Señor, queda separada para toda la eternidad. Te pedimos, Señor, de esa gracia salvífica sobre cada uno de ellos, que puedan ellos tener ese encuentro, Señor. Puedas tú mostrarle tu gracia salvífica a través de tu palabra, como dice tu palabra, Señor. Te pedimos también por la predicación que ha de ser expuesta en cada iglesia, en cada pastor, Señor, que va a predicar hoy. Derrama tu Espíritu Santo sobre ellos, Señor, y que puedan llevar la verdad de tu palabra, Señor. Que las personas en la iglesia, Señor, los creyentes, puedan ser edificados con el mensaje de tu palabra, y que los que no te conocen, Señor, pueda ser de evangelismo para ellos, conocer la condición del hombre y la necesidad de Dios. Todo lo que hemos orado, Señor, lo oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Dejamos a nuestro hermano René con la lectura de la palabra. Bendiciones, hermanos. Buscamos el libro de Lucas, capítulo 2. Esta semana del primer versículo hasta el versículo 20. Lucas 2, del 1 al 20.
Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fue empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Amén. Bien, hermanos, continuamos con las alabanzas, nos ponemos de pie, ¿verdad? Si su salud lo permite. Mi fe y siento desfallecer cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí. Puedo a la mesa venir y puedo el pan compartir. Es Jesús, el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús, el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. Cuando flaquea mi fe
siento desfallecer cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí. Puedo a la mesa venir y puedo el pan compartir. Es Jesús el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. Eres el pan de vida eterna, Jesús. Eres lo que mi alma necesita. Es Jesús el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Porque Jesús es pan de vida eterna. Es Jesús el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. Bien, hermanos, buscamos nuestras Biblias, el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 35. Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 35. Tenía un profesor mío en la universidad que nos decía a nosotros, ¿verdad?, en la clase, que hay dos cosas que le da poder al hombre. Una de esas cosas, él dice, es el dinero. El hombre con dinero es poderoso. La otra cosa que él decía que le daba poder al hombre es el conocimiento. Pero el profesor hablaba, ¿verdad?, en una manera humana. Ahora hay algo más poderoso, y es el conocimiento de la palabra de Dios. El mensaje que vamos a hablar hoy, vamos a hablar de ese poder poderoso de lo que es la palabra del Señor. He titulado el mensaje en esta mañana, el poder de la palabra explicada. Vuelvo y repito el título, el poder de la palabra explicada. Leemos nuestras Biblias, versículo 13. Y aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, esos son aproximadamente 11 kilómetros, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos.
mas los ojos de ellos estaban velados. Velados significa tenían un velo, no podían ver. De alguna manera Dios tapó su entendimiento para que no pudieran reconocer a Jesús. Dice, para que no lo conociesen. Y les digo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo, nuestro Señor Jesucristo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado, ¿verdad?, unas mujeres que entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, e hizo Jesús como si iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y les dio, Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardían nuestros corazones en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón Pedro. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Inclinemos los rostros y vamos a orar. Padre nuestro, venimos ante ti una vez más, Señor, pidiéndote, Padre, por el mensaje de tu palabra que ha de ser expuesto, Señor. Padre, fue tu Espíritu Santo quien nos dio la palabra. Que Él mismo, Señor, sea quien abra nuestro entendimiento. Que Él mismo nos muestre, Señor, tu plan perfecto. Que nos dé convicción de pecado, Señor. Que nos lleve al arrepentimiento. Y que podamos mirar a Cristo Jesús como nuestro único y exclusivo Salvador, Señor. Todo lo que hemos orado, que los oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, el domingo pasado, ¿verdad?, nosotros habíamos hablado que nosotros debemos volver a lo que es el mensaje del Evangelio, lo que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, nos reveló a través del Espíritu Santo de Dios en su palabra. Cuando hablamos, ¿verdad?, de que debemos volver al Evangelio de la palabra del Señor, no estamos hablando de un evangelio distorsionado, que no tiene base, que no tiene fundamentos en la palabra del Señor. Muchas veces nuestras opiniones o nuestra teología está basada en fundamentos distorsionados, no porque tengamos el conocimiento de lo que nosotros estamos hablando, porque no hemos hecho una investigación diligente en la palabra del Señor para conocer sus planes, para conocer nuestra condición y todos los planes que el Señor nos ha mostrado por medio de la palabra que nos ha dado el Espíritu Santo de Dios. Así que el arrepentimiento verdadero
proviene por medio de la palabra. Usted no va a tener arrepentimiento a menos que usted vaya a la palabra del Señor, comience a leer y pueda tener un encuentro con el Dios de esa palabra, con su Hijo Jesucristo. Que el Espíritu Santo mismo revele lo que Él nos dio a través de lo que es el conocimiento de Dios y sus planes. No hay otra forma. Fíjese que la palabra dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si usted no va a la palabra, usted no va a tener un arrepentimiento, porque ¿de qué se va a arrepentir? ¿A quién va a conocer? ¿Cómo va a entender los planes de Dios para con el hombre? En la posición que se encuentra el hombre, en la posición que está Dios. Entonces nosotros debemos ir a la palabra para nosotros poder entender la palabra de Dios. Fíjense lo que dice el salmista. Dice el salmista en el capítulo 119, en el versículo 43. No arrebates de mí tu palabra de verdad, pues tus ordenanzas son mi única esperanza. Esa es la única esperanza que tenemos nosotros, los hombres, la palabra de Dios. Dice el versículo 160, la esencia misma de tus palabras es verdad. Tus justas ordenanzas permanecerán para siempre. Y el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 17 dice, hazlo santo en tu verdad. Y mira lo que dice ahora, enséñale tu palabra, la cual es verdad. ¿Cómo el hombre llega a ser santo? Por medio de la palabra de Dios. Lo dice la palabra. Hazlo santo en tu verdad, enséñale tu palabra, la cual es verdad. Y Efesios, capítulo 1, versículo 13 dice, en él también vosotros, esto verdad, quita lo que es el pensamiento de algunas doctrinas que dicen que hay un libre albedrío, porque no dice ustedes por su voluntad, no, eso no es lo que dice Efesios. Efesios 1:10, Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. La voluntad de Dios, que usted pudiera conocer a Dios por medio de su palabra. No hay otra fuente en que el hombre pueda entender su condición, llegar al arrepentimiento, si no tiene un encuentro con el Dios de la palabra. Santiago capítulo 1 versículo 18, escuche lo que dice. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra. Él vuelve y quita, ¿verdad?, el libre albedrío del hombre, donde nosotros pensamos que nosotros llegamos a Dios. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Dice el Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. O sea que la verdad de la palabra es recompensa para el hombre. Cuando nosotros atesoramos esa palabra en nuestros corazones, en la vida nos va a ir bien. Usted desecha la palabra de Dios y usted lo que va a tener es problemas, dificultades en todos los aspectos de nuestra vida. En todos. Fíjense si la palabra es recompensa para el hombre. Mire lo que dijo Salomón en Proverbios 13, versículo 13. Él dice, los que desprecian el consejo buscan problemas. Usted desprecia la palabra del Señor y usted va a tener problemas. Eso dice Proverbios capítulo 13, versículo 13. Ahora mire lo que dice. Dice, ahora, los que respetan el mandato, esos tendrán éxito. A eso les va a ir bien en la vida. Eso no van a tener dificultades como los tiene el hombre que vive sin Dios y que ha echado la palabra de Dios al lado. Así que solo los que entienden la Biblia van a poder conocer el plan de Dios. Van a poder conocer qué es la verdad, qué es la salvación, qué es la condenación en el infierno. Porque es ahí que usted va a poder observar el plan de Dios y mirar lo que Dios ha planificado para cada uno de nosotros. Si usted no tiene un encuentro, como dije, con el Dios de la palabra, usted nunca va a ir al arrepentimiento. Necesitamos leer la palabra, necesitamos tener un encuentro con ese Dios que está plasmado, que el Espíritu Santo nos reveló, para que nosotros podamos ir al arrepentimiento. Y los que entienden la palabra, como dije, son los únicos que van a estar satisfechos con la vida. No importa si las cosas van bien o si las cosas van mal, cuando usted ha entendido la palabra, usted está satisfecho con la vida. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que son los planes de Dios los que están trabajando.
las cosas que están sucediendo, nosotros no podemos cambiar los planes de Dios. A algo el Señor nos va a enseñar. En algo el Señor nos va a hacer madurar, nos va a hacer crecer. Entonces, cuando yo tengo esa mentalidad de que mis pensamientos están arraigados en la palabra del Señor, cualquier problema y dificultad yo la voy a mirar desde el punto de vista bíblico. Yo no voy a buscar mi opinión, yo voy a buscar la opinión de Dios. Vamos a llevar vidas obedientes. Si usted entiende la palabra y ha tenido un encuentro con el Dios de la palabra, usted va a llevar una vida obediente, usted va a tener una vida bendecida, su vida va a ser eficaz, va a ser gozosa. Están mirando, ¿verdad?, lo que es la importancia de nosotros ir a la palabra del Señor para poder conocer nuestra condición y el plan de Dios. Usted no va a conocer esto si usted no va a la palabra del Señor. Por eso la palabra dice, ¿verdad?, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que comprender las Escrituras también es comprender el plan de Dios. Desde el punto de Dios, no desde nuestro punto de vista. Por eso siempre que hablo, ¿verdad?, con muchos de ustedes, cuando estamos hablando, ¿verdad?, de algún problema, yo siempre utilizo la palabra. Ustedes saben que yo siempre vengo y les digo a ustedes, mira, eso mismo nos dice la palabra del Señor. Porque nosotros tenemos que aprender a mirar los problemas y las dificultades que enfrentamos, no por nuestra propia opinión, o la opinión de las redes sociales, o la opinión de muchos. No, yo tengo que ir a la Biblia, a la palabra del Señor, para entender los planes de Dios. Y aprender a pensar desde el punto de vista de Dios, y no desde el punto de vista humano. Que es lo que hacemos muchos de nosotros. Comenzamos a analizar las cosas desde el punto de vista humano. No es lo que pensamos nosotros, es lo que dice Dios a través de su palabra, que es verdad. Así que los propósitos de Dios, ¿verdad?, para la humanidad, el tiempo, la eternidad, solo la van a entender o la van a conocer aquellos que han tenido un encuentro con el Dios de la palabra que nos ha dado el Espíritu Santo de Dios. Por eso, el mayor servicio que puede dar la iglesia no es regalar objetos, no es regalar lavadoras, no es regalar dinero, no es decirle a las personas le vamos a pagar las cuentas, la luz, el agua, el gas, le vamos a regalar compras. Ese no es el mayor trabajo de la iglesia. El mayor servicio que puede ofrecer la iglesia es explicar el significado de las Escrituras. Ese es el mayor beneficio que puede dar la iglesia a la sociedad que nos rodea. No estoy diciendo que sea malo que nosotros ayudemos personas, que si nosotros vemos la necesidad estamos llamados, porque si no la palabra dice que hemos negado la fe. Pero no es el mayor énfasis que nosotros nos comportemos, de que la iglesia en su pensamiento esté, tenemos que buscar cómo involucrarnos en los medios sociales para ayudar a las personas. No, la mayor ayuda que le puede dar el hombre cristiano a un hombre incrédulo es que le explique el significado de las Escrituras para que él pueda entender su condición humana, para que él pueda entender por qué están los problemas y las dificultades que se encuentran, porque hay un caos en la vida de nosotros. Y un ejemplo de lo que acabo de dar en esta introducción son los pasajes que hemos leído en esta mañana. Vamos a ver, ¿verdad?, cómo tratan estos pasajes, cómo Jesucristo, ¿verdad?, está confrontando a dos discípulos. Esos discípulos están desconsolados, devastados, están confundidos, no entienden lo que está sucediendo. Y Jesucristo los va a llevar a ellos a razonar, a pensar, pero no desde un punto de vista humano, sino desde un punto de vista bíblico. Vamos a la palabra. ¿Qué es lo que dice la palabra? Por eso el título del mensaje, ¿verdad?, que he dado en esta mañana es el poder de la palabra explicada. Porque es lo que hace Jesucristo con estos dos hombres que andan confundidos, que andan perdidos, que están devastados, no entienden el proceso de lo que está sucediendo. Así que yo voy a comenzar con ese primer punto. ¿Qué necesitamos? Ese es el primer punto. Lo que necesitamos es entendimiento de la palabra. El primer punto de la palabra, del mensaje, perdónenme, es que necesitamos todos tener entendimiento de la palabra. La narrativa nos dice que el encuentro de Jesús con los dos discípulos sucedió al terminar la jornada del domingo. Nuestro Señor Jesucristo resucitó el día domingo. Ya está terminando la noche, se acerca la noche. Es ahí, ¿verdad?, cuando Lucas comienza a narrarnos esta historia.
Fíjense cómo lo dice el versículo 29, dice, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Esa es la historia que está narrando Lucas. Y esos dos discípulos no eran apóstoles. Jesucristo tenía muchas personas, seguidores de él. El día de Pentecostés sabemos que habían 120 discípulos de Cristo. Así que no eran los apóstoles estos dos hombres, sino dos discípulos de Jesucristo. Dos que habían creído en el mensaje de Jesús. Dice Lucas que ellos van camino a una aldea llamada Emaú. Esa aldea al día de hoy es desconocida. No se sabe su ubicación exacta. Dicen, ¿verdad?, los historiadores que puede quedar a unos 11 kilómetros. Cuando ellos sacan cuenta, dicen, mira, eso está a 11 kilómetros. Pero puede ser a 11 kilómetros alrededor de Jerusalén. No saben el punto específico. No es importante tampoco lo que necesitamos saber del lugar específico. Lo que necesitamos entender es que estos hombres estaban desconsolados, estaban devastados, estaban confundidos, no entendían lo que estaba sucediendo con Jesucristo. Para estos hombres, la muerte y resurrección no formaba parte de su teología. Yo lo he dicho en otras ocasiones en cuanto al Mesías. Fíjense lo que escribió David Gooding. David Gooding, él dice, si el Antiguo Testamento profetizó de un libertador que no debía morir, sino de un triunfador, Jesús ya estaba descalificado. Si el Mesías era una persona que venía a triunfar y venía a tener éxito, Jesucristo no cumple con los requisitos de ser el Mesías. Ahora, ¿qué nos enseña la palabra? ¿Qué profetizó el Antiguo Testamento? Que el Mesías debía de morir. Jesucristo cumplió con todos los requisitos que decía la palabra, que dijeron los profetas, que decían cada uno de ellos, donde predicaban de un Mesías que iba a ser muerto, uno que iba a redimir al pueblo de Israel. Así que estos discípulos, ese es otro problema que hay, al igual que los apóstoles, tampoco creyeron, fíjense, en el testimonio de las mujeres. ¿Se acuerdan el domingo pasado? Hablábamos de que unas mujeres, ¿verdad?, fueron a la tumba de nuestro Señor Jesucristo para terminar la elaboración, ¿verdad?, de preparar el cadáver, pero no hallaron su cuerpo. Tuvieron una teofanía, es un encuentro, ¿verdad?, con algo sobrenatural. Habían unos ángeles, Jesucristo mismo se les apareció, comenzaron ellas a divulgar esta información, a llevar ese mensaje, pero ellos no creyeron, al igual que los apóstoles, en el mensaje que las féminas habían dicho. Ellos pensaron que era algo absurdo. Fíjense cómo dice el versículo 14, que iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y fíjense en algo, esto es lo mismo que sucede con nosotros. Nosotros muchas veces estamos hablando con nuestros amigos, con nuestros compañeros, con nuestros familiares. Muchas veces en las redes sociales comenzamos a escribir y comenzamos a hablar y hacemos exactamente lo mismo que hicieron ellos. Hablamos sin conocimiento. Hablamos sin haber estado, ¿verdad?, nosotros saturados con la palabra del Señor. No estamos llenos de la palabra, no tenemos el conocimiento, pero aún así comenzamos a hablar de lo que no entendemos y lo que no sabemos. Eso es lo que está pasando con ellos. Están caminando, no entienden la muerte y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, están hablando entre sí, y es lo mismo que hacemos nosotros. Comenzamos a llevar un mensaje errado y distorsionado de lo que es el Evangelio y la palabra de Dios, porque no tenemos el conocimiento bíblico. Por eso Oseas decía, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Es lo que le estaba pasando al pueblo de Dios. No tenían conocimiento de la palabra bíblica. Y fíjense, cuando ellos iban hablando, volviendo al tema del mensaje, nos dice Lucas y nos redacta que todos los acontecimientos que ellos experimentaron, ¿verdad?, ellos están tratando de encontrarle un sentido a lo que está sucediendo. Dice la narrativa que llega este extraño, se les une. Esto es algo normal, ¿verdad? En el tiempo de antes no teníamos un vehículo como ahora. En el tiempo de antes ellos estaban en el día de la Pascua, habían ido a Jerusalén para hacer expiación de sus pecados, para redimir sus pecados. Una vez terminaba, ¿verdad?, la Pascua, el día domingo, después de pasar el día de reposo, todos regresaban a sus lugares de orígenes. Era normal que en el camino iban a pie y se encontraran muchas personas caminando. Y van caminando estos dos, ¿verdad?, discípulos, como dice Lucas, y a ese encuentro les sale Jesucristo. Se une con ellos de una forma resucitada, con un cuerpo glorificado, y se les acercó y comenzó a caminar con ellos.
Su apariencia, puede notarlo en la narrativa, lo que Lucas nos dice, no era resplandeciente. No fue como la de los dos ángeles que pudimos ver en el versículo 4 que hablábamos la semana pasada, del capítulo 24, donde los ángeles aparecieron, vieron ellas unos hombres resplandecientes y tuvieron temor. No, la palabra no nos dice que Jesucristo estaba resplandeciente. Jesucristo se apareció en cuerpo humano, con un cuerpo glorificado como el que algún día nosotros también vamos a tener después de la muerte. Pero no en una forma, puede observar también que ellos no se asustaron, que no tuvieron temor tampoco. Todas las veces que la palabra, no sé si notaron cuando René leyó la palabra en Lucas hoy, que decía que cuando se le apareció el ángel a los pastores resplandeciente, ellos tuvieron temor. Es una teofanía, es lo que se conoce en la teología, cuando se aparecen ángeles o se aparece algo divino a los hombres, tenían temor y tenían miedo. Pero Lucas nos está redactando y no nos dice en ningún momento que estos dos discípulos hayan tenido miedo, sino simplemente comenzaron a hablar con Jesucristo, lo que nos indica a nosotros que Jesucristo estaba en un cuerpo glorificado, o un cuerpo, ¿verdad?, humano como el de nosotros, pero ya glorificado. Otra cosa, la narrativa dice que sus ojos estaban velados. Como dije, cuando están velados significa que tenían un velo. Dios, de alguna forma soberana, ¿verdad?, y sobrenatural, hizo que estas personas no pudieran reconocer a Jesucristo, que no pudieran entender el propósito de quién era ese hombre que iba a su lado. ¿Por qué? Porque para ellos conocer a Dios, ellos tenían que conocer a Dios por medio de la palabra. Esa es la razón. Por eso Jesucristo, mire, Jesucristo puede usar su parte divina y decirle, mire, yo soy Jesucristo, yo resucité de los muertos. Miren los rotos en mis manos, donde fueron puestos los clavos. Miren mi costado. Pero Jesús no hace eso. Jesús comienza a guiarlos por medio de la palabra. Porque esas son las prácticas que puso el Señor en su palabra. Por eso la palabra dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cada uno de nosotros tiene que tener un encuentro con el Dios de la palabra. No puede haber otra forma. No puede haber una teofanía, ¿verdad?, donde a usted se le aparezca un ángel para decirle que Dios es real y usted pueda creer. No, la palabra dice, para que un hombre pueda creer, tiene que ser a través de la palabra. Entonces es lo que está sucediendo. Por eso Jesucristo no revela su rostro, porque Jesucristo primero le va a revelar a ellos el Dios de la palabra por medio de la palabra. No hay otra forma. Lo mismo sucede con nosotros. Tenemos que ir a la palabra para reconocer a Jesús, porque esa es la norma después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Que todo el que llegue a Cristo tiene que conocer a Cristo por medio de la verdad bíblica de la palabra, no por una teofanía. Yo voy a hablar un poco más adelante de eso. Así que Jesús estipuló que el poder del Evangelio proviene de la explicación de la palabra. De ahí el título de mi mensaje: el poder de la palabra explicada. Así que la palabra explicada, lo que produce en los hombres es arrepentimiento. Cuando un hombre le explica a una persona lo que es la palabra del Señor, dónde está tu condición, cómo tú te encuentras ante Dios, quién es Dios, en qué posición está Dios, en qué posición está el hombre, qué necesitamos hacer para acercarnos a Dios. Cuando usted comienza a explicar lo que la palabra nos ha revelado por medio de su Santo Espíritu, eso es poder para el hombre. Eso lleva al arrepentimiento al hombre. No una teofanía, no palabras humanas, no convencimiento humano, sino el poder de la palabra que está siendo explicada y predicada, y ese hombre está entendiendo lo que la palabra fue revelada por el Espíritu Santo. Ni siquiera es el predicador. Ningún predicador tiene poder para convencer a una persona de ir al arrepentimiento. Son instrumentos en las manos de Dios. Lo que va a hacer un predicador es explicar lo que está en la palabra del Señor para que esa persona pueda comprender las escrituras de Dios y pueda llegar al arrepentimiento por medio de la palabra. Ese es el poder de la palabra explicada. Punto importante: los buenos maestros hacen buenas preguntas. Jesucristo es el maestro de los maestros. Siempre que nosotros vemos el ministerio de Jesús, Jesús va a confrontar, Jesús hace preguntas. Hace preguntas para él provocar un despertar en la otra persona.
Él hace preguntas para provocar una reacción en los hombres. Por ejemplo, podemos usar un ejemplo nosotros. Si nosotros fuéramos a llevar el evangelio, ¿cuál pregunta sería buena para uno, verdad, romper ese hielo con una persona que no conocía a Dios y llevarle el evangelio? Bueno, una buena pregunta sería, si tú mueres, ¿dónde tú crees que tú vas a pasar el día de los días de tu eternidad? Esa es una pregunta que nosotros podemos hacer a una persona para provocar en esa persona una reacción en ella. O si eres merecedor de entrar en los cielos. Otra buena pregunta. ¿Y por qué tú crees que tú eres merecedor del cielo? Esas son las preguntas que nosotros debemos para provocar una reacción en alguien. Si tú mueres en este momento, ¿qué te hace merecedor del cielo? Muchas personas, a lo mejor en su ignorancia, le van a decir a usted que ellos tienen una buena conducta. Yo miraba un video en esta semana de un pastor hablando con 3 personas homosexuales y ellos estaban desafiando al pastor que por qué Dios no le iba a permitir a ellos entrar al reino de los cielos. Y en las cosas que ellos hablaban, ellos decían, mira, yo soy un ser humano que me comporto bien, estudiado, hago las cosas bien, pago mis impuestos, me comporto mejor que muchas personas, no he matado a nadie. Eso era lo que ellos se decían. ¿Por qué tú me vas a decir a mí que Jesús me va a rechazar del reino de los cielos cuando yo tengo un buen comportamiento? Esa es la pregunta que muchas veces nos podemos hacer nosotros, o la contestación que podemos dar a la pregunta. Usted puede decir, bueno, yo soy merecedor del cielo porque yo soy un buen ser humano, yo ayudo a los necesitados, yo hago tal cosa. Nada de eso nos hace salvo a nosotros. Nada de eso nos hace merecedor del cielo. Lo único que hace un hombre merecedor del cielo es que ponga su confianza en Cristo Jesús como Salvador. Que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, la vida perfecta donde Él cumplió con el propósito de la ley, se nos aplique a nosotros como seres humanos. Usted no es merecedor del cielo. Y ese es el engaño donde vivimos muchos. ¿Por qué? Porque tenemos un conocimiento distorsionado de la palabra. No conocemos lo que la palabra enseña. Es lo que dice Osea, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y es exactamente lo que está haciendo Jesús con estos hombres. Jesús comienza a preguntar, mire cómo Lucas lo redacta, comienza a hacer preguntas para provocar una reacción en estos 2 hombres. No es que Jesús, fíjese, no es que Jesús no conociera que ellos estaban confundidos con la muerte del Mesías. No, Jesús sabe todas las cosas. Jesús está haciendo preguntas porque Jesús quiere provocar una reacción en ellos para que ellos puedan unirse y Jesús llevarles el evangelio. Y como dije, un buen maestro hace buenas preguntas. Un buen expositor de la palabra debe hacer preguntas de confrontación para que nosotros comencemos a maquinar en nuestra mente dónde estamos y dónde está Dios. Fíjense en la pregunta que le hace Jesucristo en el versículo 17. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Jesús sabía todo eso. Pero Jesús quiere provocar en ellos que ellos pregunten, que ellos hablen. Fíjense en la respuesta de Cleofás, ¿verdad? Es simple. ¿Cómo Jesús puede desconocer lo que está pasando en esta noticia? Esa es la noticia del día. Vamos a usar un ejemplo, miren. Cuando vino la huelga, ¿verdad? Que trataron de votar a Ricardo Rosselló, el gobernador de aquí de Puerto Rico, esa era la noticia del día. Como las personas comenzaron a llenar el Viejo San Juan, el Capitolio, todas las áreas, y estaban reclamando que Ricardo Rosselló renunciara de su puesto, de su posición de gobernador. Es la noticia del día. Ahora, imagínese usted llega a un lugar, se encuentra con una persona desconocida y usted está tratando de decirle a esa persona para usted romper el hielo y tener una conversación con alguien. Oye, eso del gobernador está bien feo. ¿Renunciará o no renunciará? Y de momento esa persona lo mire a usted y le diga, ¿ahí qué pasó con el gobernador? ¿Cómo usted va a quedar? Usted se va a quedar ahí. Pero muchacho, ¿dónde es que tú vives? Tú no ves noticias. Tú no estás mirando lo que está sucediendo. Entonces, eso mismo es lo que está narrando Lucas. Estas personas van en una conversación, van hablando que están devastados, están confundidos, y de momento aparece Jesús entre medio de ellos, a hacerle preguntas de confrontación. Por eso la reacción de Cleofás, él decía, ¿dónde tú estabas
Eso lo sabe todo el mundo. Fíjense cómo Jesús les dice, ¿por qué tan triste? Y Cleofás le dice, ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Jesús le dice, ¿qué cosas? Esa segunda pregunta que Jesús hace es para tener la respuesta detallada de lo que ellos están confundidos. Entonces Jesús le hace segunda, ¿qué cosas? Entonces la pregunta provoca una reacción en ellos. Provoca explicarle por qué ellos están confundidos, por qué están en la manera. Fíjense cómo ellos lo dicen. Ellos dijeron que Jesús fue un varón perfecto, un profeta, un vocero para Dios, que fue un profeta de quien habló Moisés, el Mesías prometido. Dijeron también que Jesús era más que un profeta. Fíjense lo que dice el versículo 19, porque él era poderoso en obras y en palabras. Los milagros que Jesús realizó demostraron su poder sobrenatural. Demostraron que él era el Mesías. Fíjense en lo que había dicho uno de los alguaciles que fue a arrestar a nuestro Señor Jesucristo en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 46. Dice, los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Se podía ver el poder de Jesucristo. Ese no era cualquier hombre, ese era el mismo Dios encarnado. Era poderoso en palabras. Ahora, miren lo que los impacta a ellos. A pesar de todos los elogios que ellos están haciendo de Jesucristo, ese hombre poderoso, ese fue el que dijo Moisés, todos los halagos que ellos pudieron haber hecho. Fíjense lo que lo más impacta a ellos. Cómo, en el versículo 20 lo dice, cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. ¿Cómo es posible? Fíjense algo, nosotros sabemos que Pilato fue quien dio la orden de que crucificaran a Jesucristo. Los soldados llevaron y ejecutaron la orden de Pilato y fueron los verdugos. Pero los mayores asesinos de nuestro Señor Jesucristo fue su propio pueblo. Fue el pueblo de Israel. Y ellos así lo reconocen, ¿verdad? Lo dicen. ¿Cómo le entregaron los principales sacerdotes, nuestros gobernantes, a sentencia de muerte y le crucificaron? Ahí está la confusión de ellos. Estaban confundidos, no entendían. Para ellos Jesús era un Mesías, es decir, ese era el Mesías. Él cumplía con todos los requisitos. Nosotros vimos los milagros, nosotros vimos este hombre poderoso, nosotros vimos en el bautismo de Juan, cuando Jesucristo fue bautizado, como una voz del cielo decía, este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Ellos reconocieron todo. ¿Por qué la confusión? Lo dice el versículo 21. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Para ellos, si Jesucristo murió, ¿cómo es posible que si murió pudiera redimir a Israel? No entendían eso. Esa era la confusión de ellos. Nosotros estamos más que seguros que ese era el Cristo. Ese es el Mesías. ¿Cómo es posible que lo crucificaron y no vieron esos milagros, no vieron ese poder de este hombre? No era cualquier persona. Y nosotros no entendemos. Estaban deficientes de la palabra del Señor. No tenían conocimiento bíblico. No conocían lo que el Antiguo Testamento decía de los profetas. Y fíjense qué irónico, miren. Israel sabía que para redimir algo se necesitaba pagar un precio. Siempre que algo va a ser redimido se tiene que pagar un precio. Fíjense lo que dice Levítico 27:12. Él fijará el valor y su valuación será definitiva, ya sea alta o baja. El versículo 15 dice, si la persona que dedicó la casa quiere volver a comprarla, tendrá que pagar el valor fijado por el sacerdote, más un 20%, entonces la casa volverá a ser suya. El versículo 19 dice, si la persona que dedicó el campo desea volver a comprarlo, tendrá que pagar el valor fijado por el sacerdote más un 20%, entonces el campo volverá a ser suyo legalmente. Dice el 27, sin embargo podrás comprar al primogénito de un animal ceremonialmente impuro al pagar el valor establecido por el sacerdote más un 20%. Si no lo vuelves a comprar, el sacerdote lo venderá por el precio establecido.
El versículo 31 dice, si deseas volver a comprar una 10ª parte del grano de la fruta que pertenece al Señor, tendrás que pagar el valor más un 20%. Para usted ser redimido, tenía que pagarse un precio. Y eso debía estar fresco en la mente de ellos. ¿Qué hacían ellos en Jerusalén el día de la Pascua? Redimiendo sus pecados. Eso es lo que hacían allí. Ellos fueron a llevar un animal donde hubiera muerte, donde hubiera sacrificio, derramamiento de sangre para ellos poder ser limpiados de los pecados. Entonces Israel estaba familiarizado que para poder ser redimido una persona debía haber muerte, debía haber sacrificio y debía haber sangre. Porque es la única manera que el hombre puede ser redimido. Ahora, ellos nunca pensaron que se iba a requerir la muerte del Mesías para ellos ser redimidos. Para que el pueblo de Israel fuera redimido, ellos no pensaron que Jesucristo mismo tenía que morir. Otro problema que tienen, ya han pasado 3 días, ellos no presenciaron la resurrección de Jesús, tampoco creyeron el mensaje de las féminas. ¿Se dan cuenta cómo una teología distorsionada es un problema grande para el hombre? Ese es el problema que están teniendo ellos. Esa es la confusión. No entienden lo que está sucediendo porque tienen deficiencia de las Escrituras. No conocen el Antiguo Testamento, no conocen que los profetas habían dicho que Jesucristo, el Mesías, debía morir para redimir el pecado de la humanidad. Entonces eso nos lleva al segundo punto del mensaje. Necesitamos ir entonces a la fuente verdadera para nosotros conocer el plan de Dios. ¿Cuál es la fuente verdadera? La palabra del Señor. Allí es que estamos deficientes. Cuando un creyente tiene dudas de un tema teológico, él debe ir a la fuente verdadera, que es la palabra de Dios. Muchas veces vamos a Google, todos los disparates que hay ahí escritos, no sabemos de dónde viene la fuente. Entramos en YouTube, recibimos los mensajes, no verificamos en la palabra lo que el orador, el predicador está diciendo. Nosotros tenemos que leer la palabra, tener un encuentro. ¿Por qué? Porque nuestra conversión no puede estar arraigada porque lo diga un hombre. Mis convicciones en cuanto a la palabra del Señor no pueden estar basadas en lo que dicen los hombres grandes. No es que lo diga Miguel Núñez, no es que lo diga Sugel, no es que lo diga John MacArthur. No, yo tengo que tener mis propias convicciones por medio de la palabra del Señor. Aunque ellos lo digan, yo voy a la palabra del Señor para verificar y le oro al Espíritu Santo para que Él pueda revelarme el conocimiento de lo que ese hombre está hablando en ese lugar. Si eso proviene de la palabra, si eso que está hablando del Espíritu Santo de Dios o proviene humanamente. Por eso somos deficientes. Lo dijo fulano y mis convicciones están puestas en lo que dijo fulano de tal y no en la palabra del Señor. Lo mismo sucede con nosotros. Tenemos problemas, no vamos a la palabra. Estamos confundidos, no vamos a la palabra. Estamos desconsolados, no vamos a la palabra. Si estos 2 discípulos hubieran ido a la palabra, ellos hubieran creído la resurrección que las féminas comenzaron a decir, que fue el tema del domingo pasado, donde Jesucristo había resucitado de los muertos. Es más, le voy a decir más. Esa gente, el domingo de resurrección, hubieran estado parados frente a la tumba. No, estoy esperando que Él resucite. Yo creo en lo que dijo Jesús. Yo creo en lo que dicen los profetas. Yo voy a estar aquí de pie esperando que Él salga, porque Él dijo que iba a resucitar y yo creo en la resurrección. Pero no lo hicieron. Ni aún las féminas creyeron que Jesucristo iba a resucitar. Ellos no esperaban encontrar un Jesucristo resucitado, sino a un cuerpo muerto para ellas terminar de hacerle todo lo que hay que hacerle a un muerto, ¿verdad? Su cuerpo, terminar de prepararlo para lo que es, ¿verdad?, el entierro. Tampoco creían. Una de las características del Mesías en el Antiguo Testamento era la muerte y resurrección. Deficientes. Como dije, un buen maestro hace preguntas de confrontación. Preguntas que nos lleven a reaccionar a nosotros, a provocar una reacción en nosotros.
Y una buena exposición bíblica se basa en preguntas. Jesús nos enseñó eso a nosotros. Jesús nos enseñó, mira, siempre que vayan a llevar un mensaje bíblico, hagan preguntas. Lo podemos observar en el mismo maestro de los maestros, Jesucristo. Y fíjense lo que provoca las preguntas de nuestro Señor Jesucristo a sus respuestas. Fíjense cómo lo que hace Jesucristo. Lo primero que hace Jesucristo cuando ellos le dicen la razón por la que estaban devastados y confundidos es, en el versículo 25, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dicen los profetas o lo que han dicho los profetas. Ustedes son unos insensatos. Esa palabra en el griego, insensato, significa tontos o torpes. Ustedes son torpes, ustedes son tontos. Ustedes no han leído la palabra del Señor. Cómo los profetas hablaban de la muerte y resurrección del Mesías. Eso es lo primero que hace, los regaña por no entender el plan de Dios, por tener deficiencias en sus mentes. No estaban saturados con la palabra del Señor. Y lo segundo que hace Jesús es llevarlos a su palabra. Ahora miren la contestación de Jesucristo. Mira cómo Jesucristo los va a llevar a su palabra. Dije hace un momento que Jesús se le pudo revelar y decirle, mira, yo soy Jesucristo, yo resucité, pero no. Jesucristo va a usar la palabra para llevarlos a ellos al conocimiento, para llevarlos al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el poder de la palabra explicada es poderoso. Fíjense cómo lo dice el versículo 26. No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria. Cuando nosotros observamos el ministerio de Jesucristo, ¿cuál era una de las frases favoritas de Jesucristo? No sé cuántos recuerdan, yo les voy a recordar. ¿No habéis leído? ¿No habéis leído? Fíjense, mira que dice Mateo 12:3. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Mateo 12, versículo 5 dice, ¿no habéis leído en la ley cómo el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Ustedes no han leído. En Mateo 19:4 él les dice, y respondió y les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Eso era cuando los fariseos estaban preguntándole a Jesús sobre el tema del matrimonio y el divorcio. Jesucristo le dijo, ustedes no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo. Jesucristo siempre utilizaba las escrituras para mostrar lo que es el conocimiento, porque es a través de la palabra que el hombre va a llegar al arrepentimiento. No hay otra forma, lo dice la palabra. Mateo 22:31. Pero respecto a la resurrección, sabemos que los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, y Jesucristo les dijo, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios? Cuando él dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Él no está diciendo, yo era el padre de ellos, o ellos eran mis hijos. No, él es el Dios de Abraham. No era en tiempo pasado. Y Jesucristo siempre usa la palabra. Y mire cómo dice, en Marcos 12, versículo 10, ni aún esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿Se dan cuenta cómo Jesucristo en su ministerio, para él llevarte a razonar, para él llevarte al arrepentimiento, para él llevarte a la verdad, lo que él siempre utiliza es, no has leído? Hoy nosotros queremos convencer a las personas con un conocimiento deficiente de la palabra. Ni utilizamos la palabra. Por eso es importante que estemos saturados con la palabra de Dios. Que cuando vayamos a dar una respuesta, esa respuesta esté basada en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es poder, cuando es explicada es poderosa. Y Jesús mismo dijo que la teología errada del hombre proviene de la falta de entendimiento del hombre. Jesús lo dijo. ¿Tú sabes dónde viene la mala teología de ustedes? El error viene de eso mismo, de un mal entendimiento de la palabra. Fíjense, escuchen cómo lo dice. Entonces Jesús le dijo, erráis. Eso está en Mateo 22:29. Erráis, dijo, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Ustedes están errando porque no tienen conocimiento bíblico. Por eso están en el error.
Ellos sabían que el pecado debe pagarse con la muerte. Un sustituto. Si usted mira desde el principio la palabra, cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que Dios hace para poder cubrir la vergüenza de Adán y Eva fue matar un animal y cubrirlos con la piel. Hubo muerte y derramamiento de sangre. Para redimir algo tiene que haber muerte y tiene que haber sacrificio. ¿Se acuerdan de Caín y Abel? Ofrecieron una ofrenda al Señor. Piensen algo, estuve en una iglesia desde niño. En la iglesia dominical nos enseñaban historias de la Biblia y nos decían a nosotros que la razón por la que la ofrenda de Caín no había agradado a Dios es que Caín escogió de sus peores frutos. Caín era un labrador de la tierra. Abel era un pastor de ovejas. Abel coge una oveja, la sacrifica a Dios, pero Caín escoge de lo peor que él tiene, de lo que es sus frutos. Es cerrado completamente. Eso no es lo que enseña la palabra. No es que Caín cogió de lo peor del fruto. Es simplemente que para haber redención de pecados tiene que haber muerte y sangre. Y Caín no mató un animal ni derramó su sangre para que pudiera ser redimido. Lo que hizo no era que Abel era mejor que Caín o que Abel era más bueno que Caín. No, Abel también era pecador. Abel también había sido hecho imagen y semejanza del pecado luego de la caída de sus padres. Pero algo sucedió diferente entre Caín y Abel. Abel mató un animal, hubo muerte y hubo derramamiento de sangre. Por eso la ofrenda de Abel agradó más a Dios que la de Caín. Porque en la de Caín no hubo derramamiento de sangre, no hubo sacrificio, por tanto no iba a haber redención de pecados. Como dije, Jesús observó la falta del conocimiento. Los guió por la palabra. Fíjense cómo dice el versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Se dan cuenta? Jesucristo usó la misma palabra para sacarlos a ellos del error. No utilizó una teofanía. No se mostró como Jesús resucitado. No le mostró, ¿verdad?, los clavos donde estuvieron puestos. No le mostró su costado. Jesucristo los llevó a la palabra. Eso nos lleva al último punto del mensaje. Lo que produce el entendimiento de la palabra. Y de ahí el mensaje de mi palabra. El poder de la palabra explicada. Fíjense lo que sucede. Como dije, Jesús le explicó las escrituras. Sus corazones fueron encendidos, dice la palabra, ¿verdad? Fíjense lo que sucede cuando Jesús le explica a ellos la muerte y resurrección. Lo dice el versículo 32. Dice, y decían el uno al otro, no ardían nuestros corazones en nosotros mientras Él nos hablaba en el camino y cuando abría las escrituras. ¿Están dando cuenta por qué ardían sus corazones? Porque Jesús abrió las escrituras y se las explicó. Jesucristo no le mostró una teofanía. Jesucristo le mostró su palabra. Entonces la palabra dice, el oír viene, la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Y es lo que hace Jesucristo. Es lo que hizo siempre en su ministerio. ¿No habéis leído? Fíjense lo que sucede ahora cuando un corazón es confrontado con la palabra del Señor. Y cómo se incendió ese corazón. Fíjense lo que Jesús hace. Dice, llegaron a la aldea donde iban y Jesús hizo como que iba a seguir más lejos. Jesús quiere provocar algo en ellos. Para exponerlo de esta manera. Jesús se le aparece en el camino, comienza a andar con ellos, les habla de las escrituras, comienza a explicarles lo que hablaron los profetas. Cuando llegan al lugar de Maús, Jesucristo hizo como que iba a seguir de lejos, a ver lo que pasaba con ellos. Ellos se quedaron en el lugar donde iba y Jesucristo siguió su camino. Siguió caminando para el lugar que iba. ¿Jesucristo qué hace? ¿O qué hacen en este caso los dos discípulos? Fíjense lo que dice el versículo 29. Mas ellos le obligaron a quedarse. ¿Saben lo que significa obligaron en el griego? Literalmente lo que dice. Usaron la fuerza. Obligaron a Jesucristo a que se quedara con ellos. Estaban maravillados con la palabra.
No querían que Jesucristo se fuera. Ellos querían que Jesucristo se quedara ahí y que le siguiera hablando de la palabra porque sus corazones estaban maravillados. Igualito que nosotros. Estamos locos que se termine el mensaje para salir de aquí, pero no a comer algo o almorzar algo. Estos hombres estaban maravillados con la palabra de Dios. Quédate con nosotros. Lo obligaron. A lo que dice la palabra, que Jesús entró pues a quedarse con ellos. Y fíjense lo que dice el versículo 30, algo insólito. Dice, y aconteció que estando sentados con ellos en la mesa, él tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio, entonces les abrió los ojos y reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Miren algo importante. ¿Qué dice el texto? Ellos no se maravillaron porque vieron una teofanía, porque Jesucristo desapareció del lugar. Si hubiésemos sido nosotros, o las personas que siempre están buscando, ¿verdad?, tener un encuentro sobrenatural, por favor, Señor, envía un ángel, por favor, Señor, aparécete, Señor, háblame. Ellos no se maravillaron por eso. Ellos ni tan siquiera comenzaron a decir, no, ellos se maravillaron porque Jesús le estaba hablando de la palabra, le había enseñado lo que decía las Escrituras. Fíjense cómo lo dice. Y se decían a uno a otro, en el versículo 32, y se decían unos a otros, no ardían nuestros corazones en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Están viendo la pasión de ellos. No fue porque Jesucristo desapareció. Llega a ser nosotros. Wow, ¿ustedes vieron cómo pudo desaparecer de aquí? Quedamos maravillados con eso. Ellos no. Quedaron maravillados con la palabra. Ese es el poder de la palabra explicada que nos enseña la palabra. Como dije en otras ocasiones y he dicho, nadie puede conocer a Jesús a menos que Él mismo se nos revele, y tiene que ser a través de la Escritura. Jesucristo como les dije hace un momento, Jesucristo pudo haberle mostrado sus manos, pudo haber mostrado su costado. Jesucristo no estableció esa regla. La regla de Jesucristo es, los voy a llevar por la palabra para que ellos puedan conocer y entender dónde erraron y dónde estaba la deficiencia de ellos, para que pudieran ir al arrepentimiento. Eso es lo que hizo Jesucristo. Por eso dice, ¿verdad?, el versículo 33, y se decían unos a otros, no ardían nuestros corazones mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Lo que puso fuego en sus corazones no fue la desaparición de Jesucristo del lugar. Lo que puso fuego en sus corazones fue la palabra explicada. Es el poder de poder explicarle a un ser humano lo que es el plan de Dios a través de lo que el Espíritu Santo reveló en la palabra de Dios. El hombre está en peligro, el hombre que no tiene a Dios, su corazón está en peligro, en cualquier momento puede partir de este mundo y va a quedar separado de Dios para siempre. Va a quedar en el castigo eterno, en el infierno. Fíjense ahora mismo, una persona que no tiene a Jesucristo, que no ha sido converso, que es un incrédulo, se considera un enemigo de Dios. Y como único puede dejar de ser enemigo de Dios es que venga el arrepentimiento teniendo un encuentro con el Dios que nos anuncia la palabra. Si no, usted va a quedar separado y enemigo de Dios para toda la vida y para toda la eternidad. Si usted no va al arrepentimiento con Cristo. Y observen algo, y con esto termino. Miren lo que produjo el entendimiento en ellos. Dice el versículo 33. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón Pedro. Entonces ellos contaban las cosas que habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. ¿Se dan cuenta de algo? Lo que provocó en esos hombres. Mire, dice la historia, ¿verdad?, en aquellos tiempos de Jerusalén, en el tiempo del primer siglo, que había ladrones por los caminos. Por eso cuando ellos salían, ellos trataban de llegar y se les daba albergue a las personas para que no estuvieran expuestos a un robo en el camino, no los vayan a acechar. Entonces por eso se ofrecía de que se quédate aquí porque ya es de noche y hay peligro. A esos hombres no les importó el peligro.
Esos hombres no les importó que lo fueran a asaltar, que le fueran a hacer daño, porque eso es lo que provoca la palabra del Señor. Dice la palabra, y se levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén a llevar lo que ellos habían recibido de la palabra. Eso es lo que provoca la palabra de Dios en el corazón de un hombre. Cuando la palabra y el Dios verdadero de la palabra es expuesto y es explicado correctamente, el poder de la palabra explicada produce arrepentimiento en el hombre. Es lo que nos enseñó Jesús, es lo que debemos hacer. No tratar de nosotros por fuerzas o por adulterar la palabra, tratar de convencer a un ser humano. No, explíquele la palabra. Y antes de explicar la palabra, usted debe estar saturado con la palabra del Señor. Para cuando esa persona tenga duda, usted puede ir a la palabra del Señor y usted pueda decirle, mira, esto es lo que dice la palabra, para que no seas engañado. Porque como dice Oseas, el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Inclinemos los rostros y vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad, Padre. Tu Espíritu Santo, Señor, Él nos confronta. Nos lleva, Señor, al verdadero arrepentimiento. Nos muestra, Señor, la condición del hombre. Hombres caídos. Hombres apartados de Dios, Señor. Que necesitamos, Señor, tener un encuentro contigo, Señor, a través de tu palabra, a través de lo que nos has dado a través de tu Santo Espíritu, Señor. Permite, Señor, que nosotros que hemos fallado, Señor, hemos sido ociosos, descuidados, comencemos, Señor, a buscar de tu palabra, Señor, que nos nutramos, Señor, que podamos estar abastecidos de ella, Señor, para poder llevarla a las personas y sacarlos del error en que se encuentran, Señor, mostrando, Señor, el Dios de tu palabra, el que tú nos muestras a través de la Escritura, Señor. Tu palabra dice, la fe viene por el oír y el oír por tu palabra, Señor. Y te pedimos, Señor, que abras nuestra mente, que abras nuestros corazones, que nos dé sabiduría, Señor, entendimiento, para que podamos llevar el mensaje de tu palabra, Señor, a los que viven sin fe y sin esperanza, a los perdidos. Gracias, Señor, por la obra perfecta en la cruz del Calvario. A través de esa sangre, Señor, tú nos has redimido, tú nos has dado la salvación del alma, el perdón de los pecados, Señor. Y por tu Espíritu Santo, Señor, que nos mostró nuestra condición. Ayúdanos, Señor, a seguir hacia adelante, Señor, en el camino de la fe, Señor. Las cosas a veces se ponen difíciles, Señor. A veces desmayamos, Señor, pero tú eres quien nos sostienes. Si hasta aquí hemos llegado, Señor, es por tu fuerza, es por tu poder, es por tu gloria, Señor. Ayúdanos, Señor, a llevar tu evangelio, Señor, a otros que viven sin fe y sin esperanza. Gracias, Señor. Y ahora te pido, Padre, por los que van a salir de este lugar, que seas tú llevándolos con bien, Señor, guardándolos en el camino de todo peligro. Todas estas cosas, Señor, que hemos orado, te la oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Dios los bendiga, hermano.